Desarrollo sostenible. Hemos estado hablando en la clase de economía sobre el desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible tiene tres bases como tal: el desarrollo social, el desarrollo económico, pero también la protección del medio ambiente. Pero para aquellos que no lo sepan, ¿qué es el desarrollo sostenible? Desarrollo sostenible es poder que la sociedad piense en cómo mantenerse en el presente. Buena vida, buenos recursos, pero también a un futuro con las nuevas generaciones. El desarrollo sostenible como tal tiene algunos desafíos, por así decirlo, para alcanzarse. Uno de los cuales es la superpoblación. Mucha gente, espacio reducido. Así se define la superpoblación. Un espacio que no está adecuado para la cantidad de personas que tiene. Un ejemplo de superpoblación sería una ciudad donde vivieran unas 4.000 personas, pero de recursos solo habría para alimentar a unas 2.000, generando así que la mitad de esta población no tenga alimentos, o sean pocos alimentos los que reciban, generando desnutrición, problemas y, claro está, entre más humanos, más basura y a la vez más contaminación del planeta. Según cifras de la ONU, se estima que para 2011 éramos 7.000 millones de personas. Y el pasado julio, o sea, julio del 2015, habíamos aumentado 300 más. Se dice que para el 2050 seremos 9.700 millones de personas en el mundo, creando así un déficit en los recursos, en la alimentación, en las energías. Grandes sectores que van a crecer con esto, pero a la vez que se van a ver muy afectados, son la urbanización. Se estima que crezca en un 182% en 15 años. La agricultura se espera que crezca un 50% en 30 años. Las energías renovables, porque tenemos que cuidar el medio ambiente, ¿cierto? Se dice que para el 2040 la energía eólica habrá aumentado en un 400% y la energía solar en un 1000%. Y sin contar los combustibles, más personas, más tráfico, más carros, más combustibles. Y para poder suplir esa demanda, se generarían muchos combustibles. Y así tendríamos mucho déficit de él, pero a la vez mucha producción. Muchas zonas se van a ver beneficiadas, pero si no controlamos la superpoblación, nos vamos a ver realmente, perdonen la palabra, jodidos. ¿Esto a qué me lleva? Puedo poner un ejemplo. Todo el mundo pone el ejemplo de la China, pero en este caso no nos centraremos en la China. Centrémonos en India. India estaba pronosticado que para 2015 debía reducir su población, no matando ni nada, o sea, dejando de tener hijos. Pero esto solo se logró en más o menos de la mitad del país. Y en las partes más pobres no se logró, donde las mujeres tenían un promedio de 4 hijos, mientras que en las regiones en donde sí lograron controlarla, la mujer tenía un promedio de 2 hijos nada más. El grave problema que tenemos los humanos es que no nos controlamos, porque pues somos humanos y a los humanos no se nos viene a la cabeza, debemos controlar los nacimientos, como los animales. Los animales controlan su tasa de reproducción, los hombres no. Eso es una gran diferencia. Bueno, siguiendo con el tema, otro de los grandes desafíos que tiene el desarrollo sostenible, claro está, como vemos protección del medio ambiente, el calentamiento global. La Tierra arde, literalmente. Nos estamos asando nosotros mismos, vivimos esto en Neiva, porque lastimosamente el calentamiento global, como ya todo el mundo sabe, está generado por dióxido de carbono, por el metano y por todo aquello que usamos casi a diario.
¿sí? Y todos lo sabemos y nos está dando igual. Según cifras del IDEAM, para 2012, habíamos producido 1.078.258.000 toneladas de dióxido de carbono. Aunque habíamos bajado en un 20% lo que habíamos producido en el 2010, sigue siendo una suma alarmante con respecto a todo. Tenemos cambios climáticos demasiado bruscos, el fenómeno del niño y de la niña. Y esto afecta el desarrollo sostenible. Claro, afecta los cultivos, afecta la capacidad de, digamos, la natalidad y la mortalidad. Un ejemplo de eso es, digamos, La Guajira. Ellos en este momento, por el calentamiento global, no tienen agua. Entonces están muriendo de hambre, más que todos esos pequeños niños que son de tribus indígenas. Sin contar el transporte, la energía, las termoeléctricas, por ejemplo, gastan mucho o liberan mucho de esos gases efecto invernadero. La energía comparte responsabilidad con la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra, que representan un 43% de emisiones de gas invernadero. Contamos también la ganadería, que tumbaron las selvas naturales, los bosques naturales, para convertirlos en pastizales, ¿cierto? Y así expandir estas fronteras. Pero esto contribuye a un 35,2% de responsabilidad en el calentamiento global, contando solo a nivel de Colombia. Para el 2010, la deforestación equivalía a 78,9 megatoneladas de carbono. Pero esto varió para el 2012, cuando se redujo a 27,3 el indicador, lo que significa que proteger los bosques es sumamente efectivo cuando se trata de calentamiento global. Urge cuidar los bosques de Colombia, urge cuidar el Amazonas, el pulmón del mundo. Claro está, contando que Colombia para el 2020 se comprometió a reducir a 0 la deforestación. El cambio climático no solo se ve a nivel de Colombia, sino al calentamiento global, globo terráqueo, mundo. Los principales países emisores de estos gases son China, con alrededor del 24% de emisión de gases en el mundo, Estados Unidos con un promedio de 15,5%, la Unión Europea, que cuenta con casi todos los países de Europa, un 11%, India con un 6,5%, sin contar que China e India también generan parte de la superpoblación del mundo, y Rusia con un 5%. Otro de los problemas o de los desafíos que tiene el desarrollo sostenible a largo plazo es la protección de la biodiversidad. Así como se protege al medio ambiente, también se protege la biodiversidad. Biodiversidad es entendida como la fauna, la flora, las etnias y en sí la sociedad, ¿cierto? Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, contando que tiene un 0,7% del territorio del planeta, pero a su vez ese 0,7 tiene un 10% de la fauna y la flora del planeta entero. Este se ha ido debilitando, claro, antes tenía mucha más, pero por cosas como la minería, la ganadería, la agricultura, que han hecho tumbar bosques naturales. Esto genera que, claro está, bajemos nuestro rendimiento, pero el país se ha comprometido con la ONU a proteger o restituir 280.000 hectáreas de deforestación. Los desafíos del desarrollo sostenible viene siendo la erosión y la desertización. Quiere decir que el 40% de nuestro terreno está desertizado, porque hay un total de 45.416.000 hectáreas, de las cuales el total vendrían haciendo 114 millones, o sea, de 114 millones hay 45 millones, un 40%. 22 millones de hectáreas con una erosión ligera. Y un 20%, que serían 19 millones
de hectáreas con una erosión moderada. Puede parecer una cifra pequeña, pero realmente estos terrenos son demasiado difíciles de recuperar y cada vez se van ampliando más. Contando que en todos los departamentos, en Caldas hay un total de un 82% del departamento que está erosionado de alguna forma. En el Cesar un 81%, Córdoba 81%, Cundinamarca un 80% de sus terrenos, Santander un 79% y La Guajira otro 79%. Estas cifras son alarmantes, contando que hay otros departamentos que también sufren mucho de la erosión, como lo son el Atlántico, el Magdalena, Sucre, Tolima, Quibdó, Boyacá y claro está, nuestro Huila con su famoso desierto de la Tatacoa. Este desierto es tierra erosionada y esto va creciendo y va siendo irreversible. También tenemos otros departamentos como Santander, Boyacá y Valle del Cauca que tienen alerta roja en situaciones con terrenos. Pero, ¿qué genera la desertización? Básicamente, la tierra y sus árboles, ¿cierto? Sus árboles son la piel de la tierra. Al no haber piel, ¿qué pasa? Se va a dañar. Pero, ¿por qué hay tanto tala de árboles? Se supone que se había reducido, ¿cierto? Pues, debido a la minería ilegal, se estima que se talan 120.000 hectáreas al año. Esto genera que se desertice una gran cantidad de recursos en Colombia. Otro de los desafíos que se ven en el desarrollo sostenible es la protección de los recursos hídricos, como lo son nuestros ríos, nuestros mares. Todo esto se ve afectado, porque a pesar de que somos el cuarto país más rico en recursos hídricos, después de Canadá, Rusia y Brasil, no lo tenemos distribuido homogéneamente. Por eso hay niños en La Guajira muriendo desde en estos momentos. Y esto nos genera un grave problema, porque todo viene pegado. La deforestación, la erosión, la falta de recursos hídricos, la superpoblación, todo viene pegado. Nosotros no nos estamos dando cuenta que a pesar de que tenemos una de las mayores riquezas del mundo y que el día de mañana vaya a ser una de las cosas que más vamos a necesitar, no la estamos valorando como es. Tenemos leyes, claro, pero estas leyes se cumplen realmente para la protección de los recursos hídricos de Colombia. Otro de los desafíos para el desarrollo sostenible y el último que tocaremos en este grupo es la destrucción de la capa de ozono. En 1984 se descubrió que se había formado un gran agujero en la capa de ozono. Y pues debido a esto, se creó el Protocolo de Montreal, que lleva 25 años de vigencia, en el cual se prohibían los clorofluorocarbonos. Se supone que eran los que pues dañaban la capa de ozono, entonces los prohibieron. ¿Pero qué es la capa de ozono? Ya todos lo sabemos, es una capa que recubre a la Tierra de los rayos solares, para que no nos den tan duro y para que podamos vivir, es básicamente lo que nos permite vivir. Pero en los polos, ya que esto se acumulaba, estas sustancias se acumulaban en los polos fue que empezó a tener más efecto. Pero después de los clorofluorocarbonos, ¿cierto? Pasamos a los hidroclorofluorocarbonos. O sea, con un hidro, ¿cierto? Estos reemplazaban a los clorofluorocarbonos, pero eran un potente gas de efecto invernadero. O sea, estamos más que jodidos. Dado a esto, se hicieron muchos tratados, se están generando muchos estudios, pero hace poco, para el 30 de junio, llegó la noticia de que se reducía el agujero y que se tiene un promedio de que para el 2060 el agujero esté completamente cerrado. Claro está, se debe seguir cuidando porque se dice que los daños de la capa afectan más que toda la zona del Ecuador, donde estamos situados nosotros, donde está situado Colombia.
Entonces, es uno de los mayores desafíos, la capa de ozono, porque la capa de ozono arrastra todo esto que hablamos que es del medio ambiente.